Galicia celebra este 2014 el 8º centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. Sean bienvenidos, señores. Hoy analizaremos algunos de los actos que conmemoran esta celebración. Exposiciones, una travesía náutica y, por supuesto, una obligada visita al Templo del Apóstol, a la Catedral de Santiago. Terminaremos nuestro viaje de hoy donde lo hacen todos los caminos, en a Costa da Morte, concretamente en Muxía. Ni se muevan porque empezamos. No se conserva ningún documento que acredite que San Francisco hiciese el camino, poco más que esta leyenda, grabada en el convento de San Francisco en Santiago de Compostela. Pero la tradición oral empuja a muchos historiadores a pensar que el santo sí completó la ruta jacobea entre 1213 y 1215. San Francisco de Asís fue un gran poeta, pero sobre todo un gran humanista. Predicó como valor la pobreza y el infinito amor al prójimo. Dicen que su manera de vivir la fe y su espíritu aventurero contagió a millones de fieles por todo el mundo. San Francisco inspiró y fundó 3 órdenes, de frailes, clarisas y seglares, una de aquellas congregaciones en Compostela. Estamos en el actual convento de San Francisco, hoy hotel y albergue. Un edificio del siglo XVIII que guarda en su interior los cimientos de la predicación franciscana en Galicia y su posible peregrinación a Compostela. En el vestíbulo encontramos los restos de una austera edificación sufragada en el siglo XIII por un regidor de la época, Cotolay. Ahora mismo estamos justo en el lugar que ocupaba el espacio sagrado de la iglesia, de la ermita. Muy probablemente en el entorno de la ermita teníamos una serie de cabañas en donde vivían los franciscanos, siempre con un concepto de vida muy austero y muy probablemente además rodeado de personas necesitadas. Esto era o Val do Inferno. Aquí podría estar ubicado el vertedero de la ciudad en el siglo XIII, la zona más pobre. De unos siglos después, entre el XIV y el XV, son estos arcos que muestran la figura de San Francisco. El santo también está presente en el comedor monumental. Se inclina ante un Santiago Apóstol y está rodeado por pimientos de Arbón, popularizados según la tradición por los franciscanos de Padrón. Este era el antiguo comedor de los frailes. Hasta no hace mucho, más de 100. Bueno, yo ya no conocí esos tiempos. Soy todavía joven y de otra época, por tanto puedo hablar de lo que me cuentan los frailes que sí vivieron esa época. Y sí que es cierto que vivían muy estrictamente. Por ejemplo, he oído hablar que los frailes en aquel entonces vestían únicamente el hábito, pero que ni siquiera el hábito que vestían era suyo en propiedad o para uso personal, sino que en el momento incluso de echarlo para lavar, luego, cuando regresaba, no regresaba tu hábito, regresaban varios hábitos y tú cogías uno de tu medida, de las distintas medidas que había. El convento de San Francisco conserva más de 1.700 reliquias, entre ellas un fragmento del manto del santo. El relicario es la antesala al templo. No podemos hablar de arquitectura franciscana como estilo, porque estilo es otra acepción. Estilo es el estilo gótico, el estilo románico, el estilo barroco. ¿Qué hace la Orden Franciscana? Una vez que se instala en alguna ciudad de cualquier punto de la geografía del mundo, porque están extendidos por todo el mundo, asume las características de esa época y de ese estilo para la elevación de sus templos. ¿Qué ocurre? Que siempre se mantiene una fidelidad a la austeridad y a la pobreza. El lugar preferente, evidentemente, es la zona del ábside, en donde es el lugar que únicamente es el lugar donde se aboveda, recibe grandes ventanales con vidrieras y en cambio la zona de la nave es una zona amplia, de gran austeridad.
Decenas de ayuntamientos gallegos que son atravesados por el camino a Santiago han disfrutado y disfrutan de una programación cultural específica vinculada al 800 aniversario de la peregrinación de San Francisco a Compostela. Una travesía náutica entre Génova, Ribadeo y la Ría de Arousa conmemora también la efeméride. A ella se suma On the Road, la exposición de artistas internacionales que vincula diferentes etapas del arte en varios edificios compostelanos. En septiembre, Compostela acogerá el primer Congreso Internacional de Peregrinación y Turismo. Ya en 2015, el primer encuentro mundial de asociaciones xacobeas.